Jaque Miller ya no parecía gran cosa. Su chaqueta de trabajo tenía más manchas de grasa que parches limpios. Su barba necesitaba un recorte y sus ojos tenían la mirada agotada de un hombre que había dejado de preocuparse hacía 3 meses. Estaba sentado encorvado sobre el rayado mostrador del bar del Oxidado Comet, bebiendo su 6º vaso de whisky sintético que sabía a arrepentimiento y ácido de batería. La estación Apex 7 no era el peor lugar de la galaxia, pero estaba bastante cerca de serlo. Un puesto comercial fronterizo donde las regulaciones eran sugerencias y la moral era lo que uno podía permitirse. Jaque había llegado cojeando en su camión de carga con la esperanza de conseguir suficientes créditos para las reparaciones. En cambio, el núcleo del motor de su barco falló catastróficamente, dejándolo abandonado a su suerte y con deudas que tardaría 10 años en saldar. El bar estaba medio vacío esa noche, lleno de la multitud habitual de vagabundos, contrabandistas y gente que huía de algo. Jaque lo prefería así. Nadie hizo preguntas. A nadie le importó que él fuera alguien cuando tenía un barco funcionando en el futuro. Estaba considerando si pedir una 7ª bebida o aceptar finalmente que había tocado fondo cuando la puerta principal explotó y se salió de sus bisagras. 5 figuras irrumpieron en el interior y Jaque reconoció el problema inmediatamente. Reflexiones construidas como tanques andantes, con piel gris y demasiados dientes. Llevaban la armadura desigual de los esclavistas y sus armas ya estaban desenvainadas. El más grande, con una cicatriz que le cruzaba la cara, gritó en un estandarte galáctico roto. ¿Dónde está el ladrón de dragones? Sabemos que ella está aquí. El bar quedó en silencio. Incluso la música se cortó. El cerebro nublado por el alcohol de Jaque registró que esto era muy malo. Los esclavistas Brexen no hacían llamadas sociales y definitivamente no cazaban presas solos a menos que éstas fueran extraordinariamente peligrosas. Desde una cabina en un rincón sombreado, una figura se levantó lentamente. La capa con capucha cayó y Jaque se quedó sin aliento a pesar de su estado de ebriedad. Ella era magnífica y aterradora a partes iguales. Escamas carmesí cubrían su cuerpo, brillando como metal fundido bajo las tenues luces de las rejas. Medía casi 7 toneladas de alto y tenía una complexión musculosa que hablaba de puro poder depredador. Sus ojos brillaban dorados como llamas atrapadas en ámbar. Y cuando sonreía, mostraba filas de dientes muy afilados. Un Draen. Un auténtico Draen de verdad. Jaque había escuchado historias que todos tenían, pero ver uno en persona era algo completamente diferente. El pueblo dragón era legendario en toda la galaxia como guerreros, comerciantes y la última especie que cualquier persona con sentido común querría enfadar. «Me encontraste», dijo ella, su voz tenía un tono retumbante que Jaque sintió en el pecho. «Felicidades. Ahora váyanse antes de que les corte la cabeza». El brechtión lleno de cicatrices rió con un sonido feo. Palabras fuertes para un solo dragón. «Somos 5. Mueres esta noche y la carga que robaste regresa a casa». Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que el cerebro empapado en alcohol de Jaque apenas lo procesó. La Draken se movió como un rayo líquido. Su mano con garras atrapó al primer esclavista por el cuello, levantándolo del suelo antes de estrellarlo contra una mesa. El segundo levantó su rifle de plasma, pero ella abrió la boca y exhaló un chorro controlado de plasma sobrecalentado que derritió el arma hasta convertirla en escoria. Él gritó y se tambaleó hacia atrás, con las manos ampolladas. El bar estalló en caos. Los clientes se lanzaron a cubrirse. Mesas volcadas, vasos rotos. Los 3 esclavistas restantes se dispersaron, intentando flanquearla, pero ella ya se movía. Una patada giratoria alcanzó a uno en el pecho, estrellándolo contra la pared con tanta fuerza que rompió el metal. Su cola, que Jaque ni siquiera había notado antes, le quitó las piernas a otro. Estaba ganando, dominando, de hecho, y Jaque debería haberse quedado detrás de la barra como cualquier otra persona sensata. Pero a través de su aturdimiento por la borrachera, vio al 6º esclavista, uno que había pasado por alto en el recuento inicial,
el listo que se había quedado atrás junto a la puerta. Este tenía una espada de energía, de esas que pueden atravesar armaduras reforzadas, y se acercaba sigilosamente por detrás del Draen mientras ella se encargaba de los demás. Ella no lo vio. Tenía la espalda expuesta, con las escamas vulnerables entre los omóplatos, donde la espada se deslizaría limpiamente. Jake no pensó. Pensar era para gente sobria con instintos de supervivencia activos. Agarró su botella medio llena y la lanzó con toda la fuerza que su brazo ebrio le permitió. Su puntería era pésima. La botella voló en espiral por el aire como un pájaro borracho, y de alguna manera, imposiblemente, se estrelló directamente contra la cabeza del esclavista. El cristal explotó. El esclavista cayó como si le hubieran cortado las cuerdas, y la espada de energía cayó al suelo sin causarle daño. El Draen se giró, tras haber derribado al último de los otros esclavistas. Sus ojos dorados se clavaron en Jake, que seguía de pie, estúpidamente al descubierto, con el brazo extendido tras el lanzamiento. La alarma de la estación se activó. A todo volumen. Seguridad llegaría en minutos, y desde los cuerpos que cubrían el suelo. Esto iba a requerir muchas explicaciones. La mujer dragón entrecerró los ojos mientras lo observaba. Entonces se movió, cruzando la barra en 3 pasos imposiblemente largos. Antes de que Jake pudiera protestar, lo agarró por la chaqueta con una mano con garras y lo levantó como si no pesara nada. «Oye, espera. ¿Qué eres?» Se lo echó al hombro como un bombero. El mundo de Jake dio vueltas, con el estómago revuelto por el repentino movimiento y el alcohol revolviéndolo en su interior. «¿Vienes conmigo, mecánico?», gruñó, y Jake se preguntó cómo sabía lo que era hasta que se dio cuenta de que su chaqueta tenía el parche de su viejo barco. Sus manos probablemente estaban manchadas de grasa de motor incluso con el whisky. «Señora, ni siquiera la conozco. Bájeme». Lo ignoró por completo, moviéndose por la salida trasera del bar con la confianza que sugería que ya había explorado su ruta de escape. Jake rebotó en su hombro. Observando el bar se alejó tras ellos mientras ella lo llevaba por pasillos de mantenimiento que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. «Me acabas de salvar la vida, borracho o no», dijo, tomando las curvas sin dudar. «Eso significa que eres útil y necesito un mecánico. Entonces, acabas de ser contratado. No presenté solicitud para ningún trabajo. Demasiado tarde. Ya estás en la nómina». Jake intentó protestar más, pero su cerebro borracho luchaba por seguir el ritmo de la situación. Un momento, había estado ahogando sus penas en el peor bar de la estación, y ahora estaba siendo secuestrado por una dama dragón que olía a canela y ozono. Su último pensamiento coherente antes de llegar a los muelles fue que esto era lo mejor o lo peor que le había pasado en la vida. Probablemente ambos. Jake se despertó con la peor resaca de su vida, lo cual era mucho decir teniendo en cuenta su historial reciente. Sentía como si alguien estuviera usándole la cabeza como yunque. Su boca tenía un sabor como si algo hubiera muerto en ella, y la tenue iluminación todavía parecía demasiado brillante. Gimió y trató de recordar dónde estaba. Los recuerdos regresaron en fragmentos. Pelea de bar. La dama dragón siendo llevada como equipaje. Oh, no. Forzó los ojos a abrirse y de inmediato supo que ya no estaba en la estación. Las paredes eran demasiado lisas y el zumbido de los motores demasiado refinado. Estaba en un barco y por la calidad de las vibraciones bajo sus pies, era un barco realmente bonito. «Estás despierto. Estamos perdiendo el tiempo». Jake se incorporó de golpe, pero inmediatamente se arrepintió cuando su cerebro se cortó dolorosamente dentro de su cráneo. La mujer Draen estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y parecía completamente impresionada por su condición. Con mejor iluminación, ella era incluso más llamativa de lo que recordaba. Sus escamas carmesí captaban la luz como rubíes pulidos, y esos ojos dorados parecían ver a través de él. «¿Dónde estoy? ¿En serio me secuestraste? Mi barco, el Embers Claw, y yo no te secuestramos. Yo te recluté».
Hay una diferencia. Ella entró en el pequeño camarote de la tripulación donde aparentemente él había estado durmiendo. Eres un mecánico, necesito un mecánico. Disposición sencilla. Señora, ni siquiera sé su nombre. Un mensaje cara. Y tú eres Jake Miller, ex transportista Steadfast Dream. Actualmente varado en Apex 7 con un núcleo de motor frito y aproximadamente 43.000 créditos en deuda. Ella inclinó la cabeza. Hice mi investigación mientras estabas inconsciente. El cerebro resacoso de Jake luchaba por procesar lo mucho que ella sabía sobre él. Esa es información privada. No muy privado. Es ridículamente fácil acceder a los registros de la estación. Ella se giró hacia la puerta. Ven, te mostraré por qué estás aquí. Todavía aturdido y confundido, Jake la siguió a través del barco. La garra de Ember era hermosa, un extraño híbrido de diseños que nunca había visto juntos antes. Elegantes curvas de Draken mezcladas con hardware militar humano en forma de bloques. La tecnología alienígena que no reconoció interactuó con los sistemas que había aprendido en la escuela de oficios. No debería haber funcionado, pero de alguna manera lo hizo. Llegaron a la sala de máquinas y Sara señaló hacia el reactor de fusión principal. Ahí está, ese es tu trabajo. Jake se acercó más. Sus instintos mecánicos anularon temporalmente su resaca. Lo que vio le hizo olvidar por completo su dolor de cabeza. En el corazón de la configuración de su motor se encontraba un regulador de fusión que ya no debería existir. Reconoció la vivienda inmediatamente. ¿Es ese un regulador pre-Éxodo Mark VII? Tú lo sabes. Teach cara sonaba sorprendida. ¿Lo sabes, señora? Estas cosas dejaron de fabricarse hace 200 años, antes de que la Tierra cayera, antes de la gran evacuación. Se trata de un hardware de calidad de museo. Él rodeó la unidad. Su ojo entrenado ya cataloga los problemas. También está muriendo. Tienes microfracturas en el campo de contención. Las bobinas magnéticas están desalineadas. Y apuesto a que el sistema de refrigeración está funcionando con una eficiencia de aproximadamente el 60%. La expresión de Sara pasó de escéptica a interesada. Todos los mecánicos que he consultado me han dicho que no se puede arreglar, que tengo que reemplazar todo el sistema, lo que costaría más de lo que vale mi nave. Jake resopló. Dado que la mayoría de los mecánicos actuales aprendieron sobre sistemas integrados modernos, no comprenden la ingeniería modular. Ahora todo es plug and play. Unidades selladas que se pueden cambiar cuando se rompen. Pero esto, él pasó su mano a lo largo de la carcasa del regulador con algo parecido a reverencia. Esto fue construido cuando los humanos crearon cosas para que duraran para siempre. Construido para ser reparado, modificado, mejorado. Solo necesitas a alguien que hable el idioma y tú lo hablas. Mi abuela trabajaba en los depósitos de chatarra de los mundos coloniales. Me enseñó todo sobre la tecnología de la antigua Tierra antes de morir. Crecí hundido en máquinas más antiguas que la mayoría de los gobiernos de los planetas. Se enderezó y miró a Sara a los ojos. Sí, puedo arreglarlo, pero tomará tiempo. Y voy a tener que improvisar mucho. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Quizás 4 si el daño es peor de lo que parece. Carrara lo estudió durante un largo momento. Esos ojos dorados y legibles. Entonces ella asintió. Arréglalo y te pagaré lo suficiente para reparar tu nave y saldar tus deudas. Si fallas, te dejaré en la siguiente estación sin nada. Esto no es una gran red de seguridad. La vida rara vez proporciona redes de seguridad. Jake Miller, ¿tenemos un acuerdo? Jake miró el regulador, luego a la mujer dragón que literalmente lo había sacado de una pelea en un bar. Luego volvió a mirar la máquina. ¿Qué tenía que perder? Si volviera a Apex 7, pasaría la siguiente década pagando deudas mientras esquiva tiburones solitarios. Al menos aquí tenía una oportunidad. Dame todos los repuestos que tengas y un kit de mantenimiento. Veamos qué podemos hacer.
Los siguientes 3 días se confundieron de una manera que Jake no había experimentado desde antes de que su barco muriera. Trabajó con una intensidad concentrada, mientras la resaca se disipaba a medida que sus manos recordaban en que eran buenas. El regulador Mark VII era una hermosa pieza de ingeniería, elegante en su complejidad. Cada parte estaba conectada con todas las demás de maneras que los sistemas modernos habían olvidado en favor de la eficiencia. Iskara lo visitaba periódicamente y le llevaba comida. Apenas lo tocó y lo observó trabajar con silenciosa curiosidad. Habló mientras trabajaba, un hábito de años de reparaciones en solitario, explicando lo que estaba haciendo, aunque no esperaba que ella lo entendiera. Mira, el problema. Con los reguladores de fusión modernos es su diseño para una salida uniforme, constante, predecible y aburrida. Pero el Mark VII fue diseñado para la adaptación. Podría manejar demandas fluctuantes de energía, podría aumentar la producción cuando fuera necesario y podría funcionar con energía parcial durante meses si fuera necesario. Por eso es perfecto para un barco como el tuyo. Toda esta tecnología despareja genera potencia a diferentes velocidades. Admiras la ingeniería humana. Sara observó cuando se hace bien. Diablos, sí. No teníamos los materiales más resistentes ni la ciencia más avanzada, pero éramos testarudos y creativos. Construimos cosas que funcionaron incluso cuando no deberían. Sonrió al ver un bypass particularmente inteligente que acababa de montar con un conducto de repuesto y cinta magnética. Un poco como la humanidad en general. Pareces diferente al borracho que encontré en ese bar. Jake hizo una pausa, sorprendido por el comentario personal. Sí, bueno, es difícil sentirse inútil cuando tienes un problema que vale la pena resolver. Ha pasado un tiempo desde que tuve uno de esos. Al segundo día empezaron a hablar realmente. Durante los descansos, Iskara le traía agua y se sentaban en la sala de máquinas mientras él descansaba las manos. Aprendió que la sociedad Draen era matriarcal, gobernada por poderosas casas familiares que controlaban el territorio y el comercio. Terara provenía de la casa Beler, una casa menor que había perdido estatus hacía 3 generaciones debido a malas inversiones y peor suerte. Estoy buscando tecnología de la Tierra Antigua, admitió. Hay dinero suficiente para restaurar el honor de mi familia 10 veces, pero el camino es peligroso y mi nave debe estar perfecta para sobrevivir a lo que viene. Jake le contó sobre su propia familia, el transportista de carga generacional que había pertenecido a la familia Miller durante 80 años hasta que una demanda corporativa lo confiscó por un tecnicismo. Como había pasado 5 años juntando suficientes créditos para comprar el sueño firme solo para que muriera 3 meses después de estar en funcionamiento. Ambos estamos intentando reconstruir algo. Ese cara dijo en voz baja. Quizás por eso el destino nos unió. Destino, ¿eh? Pensé que era solo tú quien me secuestraba. Ella se rió, un sonido cálido y retumbante que hizo sonreír a Jake a pesar de sí mismo. El tercer día, Jake hizo las conexiones finales. Sus manos estaban firmes mientras enrutaba la energía a través de los nuevos sistemas de derivación que había construido con piezas recuperadas y pura improvisación. El regulador zumbaba, un sonido que comenzaba bajo y se convertía en una frecuencia resonante perfecta que resonaba a través de la estructura del barco. Edgeara miró fijamente las lecturas en su pantalla, con sus ojos dorados abiertos. La producción está en 112%. La eficiencia es superior a las especificaciones de fábrica. ¿Cómo lo hiciste? No solo lo arreglé, lo optimicé. Jake se limpió la grasa de las manos, sonriendo con orgullo exhausto. Ahora la potencia de tracción de su barco es más eficiente que nunca. Tienes aproximadamente un 15% más de empuje disponible, mejor economía de combustible y todo el sistema debería funcionar a menor temperatura. Kara se giró para mirarlo y había algo en su expresión que Jake no pudo descifrar. Respeto tal vez, o el comienzo del mismo. Estás perdiendo el tiempo transportando carga, Jake Miller. Sí, bueno, no se puede transportar carga sin un barco en funcionamiento.
Entonces no lo hagas. Se puso de pie, irguiéndose hasta alcanzar su impresionante altura total. Únete a mi tripulación, ingeniero del barco. Parte completa de lo que recuperemos. El salario será significativamente mejor que en el transporte de carga y el trabajo seguramente será más interesante. Jake parpadeó. Me estás ofreciendo un trabajo real. Te ofrezco la oportunidad de usar tus habilidades para algo que importa, para dejar de ahogarte en ese bar y recordar de lo que eres capaz. Ella extendió su mano con garras. ¿Qué dices? Jake miró esa mano, el hermoso barco que zumbaba con nueva vida a su alrededor, a la mujer dragón que había visto algo en un mecánico borracho que él había olvidado que estaba allí. Pensó en volver a Apex 7, volver a la deuda, la desesperación y la muerte lenta por whisky sintético. Entonces él agarró su mano, con escamas cálidas y sólidas bajo su palma. ¿Cuándo nos vamos? 2 meses después de comenzar su asociación, Jake había aprendido que trabajar para un Draen era como intentar bailar con un huracán. Emocionante, peligroso y absolutamente agotador. Ese cara manejaba la garra de la brasa como si fuera una nave militar, lo que tenía sentido dado que la cultura Draken estaba construida alrededor de tradiciones guerreras y una jerarquía rígida. Ella esperaba que las órdenes se siguieran de inmediato, que los procedimientos se ejecutaran a la perfección y que se mostrara respeto en todo momento. Cada cosa tenía su lugar adecuado, su método adecuado, su forma adecuada. Jake, por otro lado, era un caos con una caja de herramientas. No se puede simplemente desviar la energía auxiliar sin presentar un informe de modificación, dijo Esach Carrara por tercera vez esa semana, de pie en la sala de máquinas con los brazos cruzados. Jake no levantó la vista de su trabajo. Yacía de espaldas debajo de un panel de control con cables colgando a su alrededor. El informe de modificación es una pérdida de tiempo. Sé lo que estoy haciendo. El barco funciona mejor. Fin de la historia. Se trata de mantener una documentación adecuada. ¿Qué pasa si algo sale mal? Luego lo arreglaré como lo hago siempre. Conectó 2 circuitos y el panel encima de él se iluminó en verde. ¿Ver? Perfecto. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Jake se deslizó desde debajo del panel. Tenía grasa en la mejilla. Porque desde donde estoy sentado, tenemos un barco que funciona mejor que nunca. Trabajos que nos mantienen alimentados. Y estás enojado porque no llené el papeleo. Los ojos dorados de S.H. Cara brillaron con irritación. No estoy enojado. Estoy tratando de mantener los estándares. Hay una diferencia. Los estándares son excelentes cuando vuelas en un crucero de lujo con una tripulación completa. Somos 2 personas en un barco híbrido que se mantiene unido gracias a la improvisación y la oración. A veces hay que romper las reglas. Las reglas existen por razones humanas. Sí, y a veces esas razones están obsoletas o son estúpidas. Jake se puso de pie y la miró a los ojos a pesar de que ella era mucho mayor que él. No estoy faltándote el respeto a ti ni a tu barco. Estoy haciendo mi trabajo como sé hacerlo. Se miraron fijamente el uno al otro, sin dar marcha atrás ninguno. Estas discusiones se habían vuelto rutinarias durante las últimas semanas. Ese cara insistiría en el protocolo. Jake lo ignoraría y haría algo que funcionara de todos modos, y se rodearían uno del otro como 2 depredadores tratando de descubrir quién era más terco. Lo frustrante fue que trabajaban bien juntos cuando no discutían. Jake nunca había conocido a nadie que pudiera leer una situación táctica más rápido que Esach Carrara, y ella admitió a regañadientes que sus instintos de ingeniería los habían salvado de 3 fallas del sistema potencialmente fatales. Pero a veces parecía imposible superar la brecha cultural. Su asociación se puso a prueba en la realidad en Z9, una luna muerta que orbita un gigante gaseoso en un sistema abandonado. Ruinas antiguas salpicaban la superficie, restos de una civilización que se extinguió hace milenios. La investigación de Sara sugirió que allí podría estar enterrada valiosa tecnología humana anterior al éxodo, oculta antes de que la Tierra cayera.
Aterrizaron la garra de la brasa en un cráter cerca del complejo de ruinas más grande y se prepararon para la exploración. La atmósfera era apenas respirable, tenue y fría, por lo que llevaban equipo ambiental ligero y equipos de escaneo. Las ruinas eran hermosas de una manera inquietante. Enormes estructuras de piedra talladas con símbolos que ninguno de los dos reconocía, corredores que descendían a las profundidades del subsuelo y un silencio inquietante interrumpido únicamente por sus pasos y sus respiraciones. «Quédate cerca», ordenó Esker, con su arma desenfundada. Estos sitios a veces tienen defensas automatizadas que sobreviven siglos. Eres solo un paquete de buenas noticias, ¿verdad? Soy realista. Hay una diferencia. Descendieron 3 niveles sin incidentes, siguiendo las lecturas del escáner que sugerían una cámara sellada más adelante. Jake estaba examinando un panel de pared cubierto de escritura antigua cuando S.H. Kara gritó: «Aquí, esta puerta está intacta». La entrada sellada estaba hecha de una aleación que había sobrevivido miles de años sin corrosión. Jake pasó su escáner sobre ella, encontrando la firma electrónica de un mecanismo de cierre que aún conservaba su poder de alguna manera. Probablemente pueda evitar esto. Dame unos minutos. Trabajó con cuidado, consciente de que los sistemas de seguridad antiguos podían ser impredecibles. La cerradura se abrió con un clic después de 10 minutos de cuidadosa manipulación, y la puerta siseó al equilibrarse la presión. Entraron en una cámara llena de contenedores y equipo cubiertos de polvo. «Genial», suspiró Jake, su escáner enloqueciendo con las lecturas. «Todo esto es tecnología humana. De grado militar pre-éxodo, por lo que parece». A medida que cada cara se adentraba más en la cámara, sus instintos guerreros buscaban amenazas de inmediato. Fue entonces cuando Jake notó la placa de presión debajo. Su pie tardó una fracción de segundo. «Espera, no». El suelo se iluminó en rojo. Antiguos sistemas defensivos, inactivos durante siglos, cobraron vida con un rugido aterrador. Torretas de energía cayeron del techo. Las paredes comenzaron a deslizarse para atraparlos. Y una voz robótica en antiguo inglés terrestre anunció la activación de los protocolos de intrusión. «¡Corre!», gritó S.H. Kara, agarrando el brazo de Jake. Corrieron de vuelta a la entrada mientras ráfagas de energía rasgaban el aire donde habían estado. La instalación se derrumbaba a su alrededor. Los antiguos sistemas se sobrecargaban por la activación repentina. La piedra se agrietó y cayó. El polvo llenó el aire. Y el camino por el que habían venido se bloqueaba rápidamente con paredes deslizantes. Jake vio una ruta alternativa, un pozo de mantenimiento que sus ingenieros reconocieron. Incluso en medio del caos por allí, se adentraron en el pozo mientras otra explosión quemaba la pared tras ellos. El túnel era estrecho, lo que los obligaba a arrastrarse mientras la instalación se desmoronaba a su alrededor. Entonces oyeron el crujido del metal y la piedra sobrecargado sobre ellos. «Muévete más rápido, Jake», gritó. El techo cedió. Enormes bloques de piedra cayeron como una lluvia mortal. S.H. Kara, con sus reflejos de combate, podría haberlo dejado claro. En cambio, se lanzó hacia atrás, cubriendo el cuerpo de Jake con el suyo mientras los escombros se desplomaban a su alrededor. Jake sintió el impacto a través de su cuerpo, oyó su rugido de dolor, y entonces quedaron sepultados en la oscuridad y el polvo. Su corazón martilleaba en su pecho mientras intentaba moverse, intentaba ver si estaban atrapados. Kara me habló. Un gemido le respondió. Aún con vida, a duras penas. Sus manos encontraron la luz de emergencia, y lo que vio le heló la sangre. Un enorme trozo de escombro sobrecalentado había caído sobre la espalda de S.H. Kara, derritiendo su traje ambiental y quemándole profundamente las escamas. La herida era terrible. Sangre de plasma filtrándose a través de las escamas agrietadas. El olor a carne quemada llenaba el pequeño espacio. «Oh, Dios. Vale. Tenemos que movernos. Tenemos que llevarte de vuelta a la nave. No puedo moverme. Demasiado pesado».
Su voz estaba tensa por el dolor. Tendrás que ir a buscar ayuda. Sea, te dejo aquí. Jake se preparó y empujó los escombros con todas sus fuerzas. Sus músculos gritaban. Sentía la espalda a punto de romperse, pero la fuerza desesperada movió la piedra lo suficiente como para que ella pudiera arrastrarse. Volver a la superficie fue una pesadilla. Edgekara apenas podía caminar, apoyándose pesadamente en Jake, a pesar de que lo superaba en peso por lo menos 45 kilos. La cargó, la arrastró a través de túneles que se derrumbaban, siguiendo su instinto de ingeniero para la integridad estructural y encontrar caminos que no los enterraran vivos. Ella lo guiaba cuando podía. Su mente táctica seguía funcionando a pesar del dolor, diciéndole qué giros tomar, donde debería estar la salida. Tardaron una hora que parecieron días, pero finalmente salieron a trompicones al aire enrarecido de la superficie de Z9. Un poco más adelante, Jake jadeó, casi sin fuerzas. La nave está ahí. Llegaron a la garra del Ember, y Jake prácticamente se cayó en la enfermería con Sara. Nunca antes había tratado heridas de Draken, apenas tenía formación médica más allá de primeros auxilios básicos, pero tenía su mente de ingeniero y acceso a la base de datos de la nave. Trabajó toda la noche investigando la fisiología Draken, descubriendo que sus escamas tenían propiedades curativas diferentes a las de la piel humana, que su biología basada en plasma requería tratamientos específicos. Improvisó equipo médico para humanos, adaptándolo a su biología alienígena. Le temblaban las manos de cansancio y miedo, pero se negaba a detenerse. Había que limpiar la herida, retirar con cuidado las escamas dañadas, aplicar plasma sintético para evitar el shock y sellar toda la zona bajo un campo de regeneración que construyó con 3 piezas de equipo médico diferentes que nunca estuvieron diseñadas para funcionar juntas. Kara perdía la conciencia y perdía la conciencia, a veces delirando de dolor. Una vez, lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. «¿Por qué no me dejaste?», susurró. «¿Por qué no me dejaste?», dijo Jake simplemente. «Me protegiste. Eso significa algo. Apenas me conoces. Ya sé suficiente», ajustó el campo de regeneración, comprobando las lecturas. «Sé que eres terco, mandón y tienes demasiadas reglas. También sé que eres valiente, honorable y que literalmente recibiste un golpe que estaba destinado a mí. Así que no iba a dejarte morir en una ruina derrumbada». Entonces algo cambió en sus ojos. Algo más suave de lo que había visto antes. «Jake Miller, eres un ser humano exasperante». «Sí, pero yo soy tu exasperante humano. Ahora descansa. Todo va a estar bien». Ella descansó. Finalmente, su respiración se estabilizó cuando los analgésicos hicieron efecto. Jake se mantuvo despierto, monitoreando sus signos vitales, ajustando los tratamientos y negándose a dormir hasta estar seguro de que estaba estable. Cuando Asa se despertó a la mañana siguiente, realmente despierta, lúcida y sanando, encontró a Jake desmayado en la silla al lado de su cama. Había textos médicos esparcidos por todas partes, un equipo improvisado zumbaba suavemente y su mano todavía descansaba cerca de su hombro como si se hubiera quedado dormido, controlando su temperatura. Por primera vez desde que se conocieron, ella usó su nombre de pila con verdadera calidez. «Gracias, Jake». Algo había cambiado entre ellos en esa ruina. Los muros que habían construido, la distancia cultural, las discusiones constantes, todo parecía menos importante ahora. Se protegieron mutuamente cuando era necesario. Confiaron el uno en el otro con sus vidas, y ninguno de los dos volvió a ser el mismo después de eso. Después de Z9, algo fundamental cambió entre ellos. Las discusiones no cesaron por completo, pero ahora parecían diferentes, más como bromas entre amigos que como un conflicto real. Edgekara todavía esperaba precisión militar, y Jake todavía improvisaba para resolver los problemas, pero había comprensión debajo de todo eso. Sangraron el uno por el otro y eso creó un vínculo que ninguno podía ignorar. La lesión de Carrara se curó en 3 semanas,
Sus escamas se regeneraron con el tipo de resistencia que asombró a Jake. A veces ella lo sorprendía mirándola mientras se movía alrededor del barco, y él rápidamente miraba hacia otro lado, avergonzado. Se dijo a sí mismo que simplemente estaba comprobando que se había recuperado adecuadamente. La verdad era más complicada que eso. El rastro del antiguo dinero de la Tierra los llevó a través de 6 sistemas más, siguiendo migas de pan de datos antiguos y rumores susurrados. Cada pista costaba créditos y favores, pero Sara era implacable. Jake se dio cuenta de que ya no se trataba solo de un tesoro. Se trataba de demostrar su valía, de restaurar el honor de una familia que había vivido en la sombra durante generaciones. Finalmente, después de 2 meses de búsqueda, lo encontraron. O mejor dicho, encontraron donde lo guardaban. La estación Obsidian, designada como sitio negro del consorcio, flotaba en el espacio profundo, lejos de cualquier ruta comercial o sistema habitado. Oficialmente era un centro de investigación, pero todos sabían que el consorcio utilizaba lugares como este para sus proyectos más oscuros. El tipo de trabajo que los gobiernos no podrían hacer públicamente. Jake y Sara estudiaron la información que habían comprado a un corredor de información muy caro. La pantalla holográfica mostró una fortaleza repleta de armas, redes de defensa automatizadas, naves de patrulla y una guarnición militar completa de 200 soldados. Esto es imposible, dijo Jake mientras leía las especificaciones de seguridad. Escáneres biométricos, cerraduras de cifrado cuántico, sistemas de monitoreo de IA, drones armados en todos los niveles. Necesitaríamos un ejército para entrar aquí, e incluso así, las probabilidades serían terribles. Iskara miró la pantalla con la intensidad de un depredador estudiando a su presa. Llevo meses planeando esto. Necesitaremos adquirir equipo especializado, reclutar más tripulantes, establecer identidades encubiertas y crear una distracción usando, o podríamos simplemente entrar por la puerta principal. Edgeara se giró para mirarlo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Disculpa. Piénsalo. Toda esa seguridad está diseñada para mantener alejados a ladrones, espías, ataques militares. Pero ¿qué hay de los inspectores, los trabajadores de mantenimiento, la gente aburrida que se supone que debería estar allí? Jake, eso es una locura. Sí, pero funcionará. Créeme. Ha sacado otra sección de los datos. Mira, tienen tecnología terrestre antigua ahí. ¿Verdad? Sistemas humanos pre-éxodo que nadie vivo hoy en día entiende realmente. Probablemente tengan problemas constantes con ellos. Así que nos presentamos como especialistas contratados para arreglar su chatarra antigua. Verificarán credenciales, realizarán comprobaciones de antecedentes, que puedo falsificar. Tengo contactos de mis días de salvamento que pueden crear documentación lo suficientemente buena como para engañar a cualquiera. Jake se estaba entusiasmando con la idea, su mente explorando posibilidades a toda velocidad. Lo bueno es que no mentiremos sobre lo importante. De hecho, conozco los sistemas pre-éxodo mejor que cualquiera de su personal. Entramos, hago un trabajo legítimo para vender la tapadera. Localizamos el dinero y luego improvisamos nuestra salida. Edgeara guardó silencio un largo rato, su mente táctica claramente analizando los ángulos. Este plan tiene aproximadamente 17 puntos críticos de fallo que puedo identificar de inmediato. Probablemente más bien 20. ¿Pero quién los cuenta? Esta es la peor seguridad operativa que he visto. Y aún así, lo estás considerando. Jake sonrió. Porque sabes algo sobre los humanos que la mayoría de las especies desconocen. Somos muy buenos para entrar en lugares donde no deberíamos estar. A su pesar, Askara rió. Eres absolutamente enfadado. Eso no es un no. 2 semanas después, se acercaron a la estación obsidiana en la Garra de Ascuas, transmitiendo códigos de identificación que los identificaban como especialistas de mantenimiento contratados. Jake vestía ropa profesionalmente arrugada, el tipo de atuendo que usaría un mecánico después de viajar durante días.
Si Chara vestía como su escolta de seguridad, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. El oficial de comunicaciones que respondió a su llamada parecía aburrido. Indique su asunto. Jake puso su mejor voz de servicio al cliente. El especialista técnico Jake Miller y su escolta de seguridad están aquí para el mantenimiento programado de sus sistemas ambientales pre-éxodo. Tenemos una orden de trabajo de su departamento de adquisiciones que debería estar en su sistema. Hubo una pausa mientras verificaban la documentación falsificada. El contacto de Jake había hecho un trabajo excelente. Las credenciales parecían completamente legítimas porque se basaron en protocolos reales del consorcio que se habían filtrado años atrás. Confirmado. Proceda al muelle de atraque 7. Se le acompañará al lugar de trabajo. Así de fácil, entraron. Las siguientes 6 horas fueron una clase magistral de audacia humana. Jake, de hecho, realizó el trabajo de mantenimiento que decía realizar, reparando un sistema de filtración de aire defectuoso mientras charlaba distendidamente con el frustrado personal de ingeniería de la estación. Se quejaron de los sistemas antiguos, de los recortes presupuestarios y de la gerencia que no entendía los problemas técnicos. Jake se compadeció, bromeó y estableció una buena relación. Chara desempeñó su papel a la perfección, manteniéndose alerta y en silencio, como el personal de seguridad en todas partes, con una profesionalidad olvidable. Mientras trabajaba, el primer entrenado de Jake anotaba la ubicación de las cámaras, los controles de seguridad y los patrones de patrulla. Sus dedos recorrieron los paneles de mantenimiento, pero también mapeaba la arquitectura de red de la estación, encontrando debilidades en sistemas con décadas de antigüedad y que nunca se actualizaban correctamente. El efectivo real estaba 17 niveles más abajo, en una bóveda de alta seguridad que requería una autorización que Jake no tenía. Pero se había pasado toda la vida haciendo que las máquinas hicieran cosas que no debían. Se excusó para revisar otro sistema, y Chara lo siguió como escolta. En un pasillo de mantenimiento, oculto a la vista, Jake se conectó a un punto de acceso a la red y se puso a trabajar. Aquí era donde la humanidad importaba. Los sistemas de seguridad estaban construidos por humanos, programados por humanos, y los humanos siempre dejaban puertas traseras. No intencionalmente, sino porque los sistemas de diseño humano acumulaban décadas de parches, soluciones alternativas y código heredado que creaba vulnerabilidades. Le habló a la computadora en su propio idioma, encontrando los viejos protocolos enterrados bajo capas de cifrado moderno. Cuentas de administrador que nunca se eliminaron correctamente. Contraseñas predeterminadas que nunca se cambiaron. Interfaces de prueba que se dejaron activas. El tipo de seguridad descuidada que se acumulaba cuando las instituciones se volvían complacientes. Estoy dentro, susurró. Acceso al ascensor al nivel 17. Y he grabado las cámaras. Tenemos quizás 10 minutos antes de que alguien note el hueco. Se movieron rápido. El ascensor descendió a los niveles seguros de la estación, áreas donde el personal regular nunca iba. Los instintos de combate de Kara estaban en alerta máxima, con la mano cerca de su arma oculta. El nivel 17 estaba silencioso, casi demasiado silencioso. Las credenciales falsificadas de Jake les permitieron pasar 2 puntos de control más antes de llegar a la bóveda. La puerta era enorme, asegurada con cerraduras electrónicas y barreras físicas. ¿Puedes abrirla? Preguntó Kara. Jake estudió el mecanismo de la cerradura y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Está encriptada cuánticamente, militarmente, imposible de descifrar por medios convencionales. Pero el sistema físico de respaldo es un control manual Mark V de hace 60 años. Ya los he visto antes. Y los humanos los construyeron con un código de desvío universal para situaciones de emergencia. La gerencia siempre quiere una puerta trasera en caso de que se queden fuera. Sus dedos accionaron los controles manuales. El truco está en saber dónde buscar y qué patrones usaban los ingenieros de entonces.
La puerta de la bóveda emitió un clic satisfactorio y comenzó a abrirse. Dentro había un tesoro que dejó a Jake sin aliento. Estantes de tecnología intacta anterior al éxodo, planos de fabricación almacenados en unidades cuánticas, sistemas de armas, equipo médico y núcleos de datos que contenían conocimiento perdido durante 2 siglos. No podemos llevárnoslo todo, dijo Sara, mientras llenaba los contenedores de almacenamiento con los objetos más valiosos. Prioricen los núcleos de datos y cualquier cosa compacta. La alarma empezó a sonar. Eso sería el sistema dándose cuenta de que no deberíamos estar aquí, dijo Jake, con el corazón acelerado. Pico. Hora de improvisar nuestra estrategia de salida. Lo que siguió fue a partes iguales brillantez y caos. Jake ya lo había planeado. Había trazado rutas de evacuación y colocado cables trampa digitales en toda la red de la estación. Mientras corrían, activó remotamente los sistemas de extinción de incendios, cerró las puertas blindadas tras ellos y desvió a las fuerzas de seguridad de su camino mediante alertas falsas. Sara proporcionó un apoyo de combate devastador cuando la improvisación no fue suficiente. 3 guardias aparecieron en una intersección y ella los manejó con brutal eficiencia. Su aliento de plasma derritió sus armas mientras su entrenamiento de combate los derribaba antes de que pudieran pedir refuerzos. Ascensores bloqueados. Jake jadeó, revisando su terminal portátil. Necesitamos otra ruta. Pasillo de servicio 2 pasillos atrás. Lo vimos al bajar. Retrocedieron, encontraron el pasillo y subieron. Los conocimientos de ingeniería de Jake le permitieron anular los protocolos de seguridad que los habrían atrapado arriba. Podían oír a las fuerzas de persecución buscando. Llegaron al nivel de acoplamiento con la seguridad de la estación acercándose desde 3 direcciones. La garra de ascuas estaba justo allí, pero entre ellos y la seguridad había una docena. Guardias armados tomando posiciones. Tengo una idea, dijo Jake. Es una tontería, pero podría funcionar. Tus estúpidas ideas nos han traído hasta aquí. Jake accedió a los controles ambientales de la estación una última vez y activó simultáneamente todos los sistemas de extinción de incendios del nivel de atraque. Salió espuma de las rejillas de ventilación del techo, reduciendo la visibilidad a casi 0. En medio del caos, corrieron hacia su nave. El fuego de plasma atravesó la espuma mientras los guardias disparaban a ciegas. SH Cara respondió al fuego mientras Jake bajaba la rampa de embarque. Subieron a bordo a trompicones. Jake se lanzó a los controles del piloto mientras SH Cara sellaba la escotilla. La garra de ascuas despegó con la gracia de un pájaro borracho. Jake forzó los motores más allá de los límites de seguridad. Las armas de la estación dispararon, los impactos sacudieron el casco, pero las modificaciones que había hecho durante los últimos meses dieron sus frutos. La nave era más rápida, respondía mejor, y la pilotó como si hubiera nacido en la cabina. Llegaron al punto de salto justo delante de las naves de persecución, y las estrellas se extendieron en líneas mientras escapaban a una velocidad superior a la de la luz. En el repentino silencio, Jake y SH Cara se miraron y empezaron a reír, exhaustos, aterrorizados, eufóricos. Risas. Lo logramos, dijo Jake. Nunca dudes de lo que los humanos hacen mejor. Respondió la sabia Cara. Te abres camino a lugares imposibles con tus palabras e improvisas para salir. ¿Es respeto lo que percibo en tu voz? Quizás. No dejes que se te suba a la cabeza. Pero ella sonreía, y él también. Y la bodega de carga estaba llena de un tesoro que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje de regreso al espacio civilizado se sintió diferente. La garra del Ember zumbaba en el vacío con una bodega de carga llena de tecnología pre-éxodo, más valiosa de lo que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Jake y SH Cara habían hecho lo imposible. Llevaron a cabo un atraco que se convertiría en leyenda en ciertos círculos. Deberían estar celebrándolo. En cambio, una extraña tensión llenó la nave. No la furia de sus primeros días, sino algo más intenso.
algo que ninguno de los dos quería nombrar. Jake se dedicó a catalogar su sala, pasando horas en la bodega de carga, documentando cada pieza de tecnología, cada núcleo de datos, cada plano. El trabajo mantenía sus manos y su mente ocupadas. Definitivamente no era evasión. Definitivamente no. S.H. Kara se pasaba el tiempo en la cabina trazando rumbos y recalculando su ruta más veces de lo estrictamente necesario. Se decía a sí misma que estaba siendo minuciosa, que el tiempo inusual que dedicaba a pensar en su ingeniero humano era solo una apreciación profesional de sus habilidades. Ambos se mentían a sí mismos, y ambos lo sabían. El cambio radical en su mutua negación llegó durante una cena rutinaria. Habían adquirido la costumbre de comer juntos en la pequeña cocina, una de las pocas veces al día que dejaban de trabajar y simplemente existían en el mismo espacio. Jake había mejorado cocinando, y Sara había aprendido a tolerar la comida humana, aunque todavía hacía muecas ante algunas de sus elecciones de especias. Deberíamos llegar al sistema Crono en 3 días, dijo Sarahara, moviendo la comida en su plato. Puedo vender el dinero allí a través de los contactos de mi familia. El pago debería hacerse efectivo en una semana. Así de rápido, intentó Jake sonar casual. Supuse que este tipo de trato tardaría meses en concretarse. Mi madre ha estado esperando este momento desde que comencé la búsqueda. Actuará rápido. La voz de S.H. Kara transmitía orgullo mezclado con algo más. Alivio, tal vez, o arrepentimiento. La casa Belerro será restaurada. El honor de mi familia volverá a brillar. Eso es genial. De verdad, me alegro por ti. Y tendrás suficientes créditos para comprar una nueva nave, una mejor que el Sueño Firme. Incluso podrías permitirte una tripulación pequeña, expandirte a rutas de carga más rentables. Sí, por fin podría volver a la vida que estaba construyendo antes de que todo saliera mal. Comieron en silencio por un momento. Las palabras no dichas flotaban entre ellos como la fuerza de la gravedad, pero ninguno estaba dispuesto a reconocerla. Ha sido una buena colaboración, dijo finalmente Ikara, con voz cuidadosamente neutral. Has superado todas mis expectativas. Tus habilidades, tu valentía, tu ridículo optimismo humano que de alguna manera hace que lo imposible suceda. No estuviste tan mal para ser una dama dragón mandona con demasiadas reglas. Jake logró sonreír. Aprendí mucho sobre ingeniería, sobre la galaxia, sobre trabajar con alguien realmente competente. Un gran elogio de tu parte. No dejes que se te suba a la cabeza. Compartieron una pequeña risa, pero se desvaneció rápidamente. El elefante en la habitación, o más bien, el sentimiento que ambos ignoraban, presionó con más fuerza. 3 días después llegaron a Cronos. El sistema albergaba a varias familias de comerciantes adinerados y servía como lugar de encuentro neutral para transacciones delicadas. La familia de Serara mantenía una propiedad en el tercer planeta, un complejo que hablaba de dinero antiguo y tradiciones antiguas. La reunión con su familia se llevó a cabo en un salón de recepción formal que hizo que Jake se sintiera completamente fuera de lugar. Llevaba la ropa más bonita que tenía, que aún lucía descuidada en comparación con los elegantes nobles Draen que llenaban la habitación. SHHH. La madre de Karara, la matriarca Calcer, era una figura imponente cuyas escamas se habían desvanecido a un distinguido color plateado con la edad. Ella examinó el dinero con ojos expertos y sus asesores confirmaron su autenticidad y valor. Cuando llegó la evaluación final, ni siquiera la estoica matriarca pudo ocultar su satisfacción. Lo has hecho bien, hija. Mejor de lo que me atrevía a esperar. La casa Beler se levanta de nuevo gracias a tu coraje y determinación. Sara hizo una reverencia formal. Yo había ayudado. Las habilidades de la madre Jake Miller fueron esenciales para el éxito. Los ojos dorados de la matriarca se volvieron hacia Jake, estudiándolo con una intensidad que lo hizo querer retorcerse. Un humano. Interesante elección para pareja. Un ingeniero experto y un valiente compañero. Esquera corrigió con firmeza. Él se ganó su parte.
Se transfirieron créditos, se firmaron contratos, y de repente, Jake era más rico de lo que jamás había imaginado. Suficiente para comprar cualquier barco que quisiera. Suficiente para montar un negocio adecuado. Suficiente para construir la vida que siempre había soñado antes de que el universo lo derribara. Entonces, ¿por qué me sentí vacío? La celebración posterior fue un evento formal lleno de rituales y tradiciones. Jake se sintió como un fantasma moviéndose a través de él, sonriendo y asintiendo mientras su mente estaba en otra parte. Observó a S.H. Kara en su elemento, rodeada de su familia, vistiendo una armadura ceremonial que la hacía parecer como si perteneciera a las leyendas. Ella era magnífica, poderosa, todo lo que un noble Draen debería ser. Ella también estaba completamente fuera de su alcance, y la distancia entre ellos nunca se había sentido tan grande. Abandonó la celebración temprano, poniendo como excusa que estaba cansado. A nadie parecía importarle. Después de todo, él solo era un contratista humano. Trabajo realizado. Pago recibido. Es hora de seguir adelante. Jake se encontró nuevamente a bordo del Embersclough, sentado en la sala de máquinas donde había pasado tantas horas durante los últimos meses. Sus manos recorrieron el regulador de fusión que había reparado, la máquina que había iniciado todo. El barco se sentía como un hogar, de una manera que en ningún otro lugar había sentido desde que perdió el hogar de su familia. No escuchó a S.H. Kara entrar hasta que ella habló. Abandonaste la celebración. Jake no se dio la vuelta. Realmente no encajaba con todas las cosas formales. Pensé que te dejaría disfrutar tu victoria con tu gente. No son mi gente. No precisamente. He pasado demasiado tiempo lejos y me he vuelto demasiado diferente. Ella se acercó más, todavía con su armadura ceremonial. Me encontré buscándote entre la multitud, queriendo compartir el momento contigo en lugar de con ellos. Mensaje Kara, déjame terminar. Ella tomó aire. He estado pensando en lo que pasará después. Sobre regresar a mis deberes con la casa Belair, ocupar mi lugar entre las familias nobles y hacer lo que se espera de mí. Eso es lo que querías, lo que has estado trabajando y lo que yo creía que quería. Ella se sentó a su lado y la armadura emitió suaves chasquidos. Luego conocí a un mecánico humano borracho que le arrojó una botella a un esclavista y de alguna manera cambió todo. El corazón de Jake latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Te digo que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Trabajando juntos, enfrentando probabilidades imposibles, riéndonos del peligro. Nunca me he sentido tan vivo, tan libre, tan completamente yo mismo. Sus ojos dorados se encontraron con los de él. No quiero que termine, no quiero que te vayas. Eres un noble ahora, se restauraron las responsabilidades y expectativas familiares. Solo soy un mecánico que tuvo suerte. Eres Jake Miller, el humano que arregló mi nave, robó de un sitio negro y me salvó la vida. La persona en la que confío más que en nadie en la galaxia. Ella extendió la mano. Su mano con garras era suave a pesar de su poder. Mi gente está hecha para toda la vida, Jake. Cuando elegimos a alguien, es para siempre, completo, irrompible, permanente. Nunca me he sentido así por nadie y necesito que entiendas lo que te estoy ofreciendo. Jake la miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Estás diciendo que quieres que me quede como qué? Tu ingeniero, como mi socio y todo. Su voz se volvió vulnerable, algo que nunca antes le había oído decir. Sé que no soy fácil. Soy exigente y testaruda, y tengo demasiadas reglas. Sé que ahora podrías comprar cualquier barco que quisieras, contratar cualquier tripulación y construir cualquier vida. Pero lo que te pido es que lo construyas conmigo. Kara, eres una dama dragón. Nobleza guerrera que escupe fuego literal. Soy un chico que estaba borracho en un bar hace 3 meses. También eres brillante, valiente y me haces reír incluso cuando quiero estrangularte. ¿Me ves, Jake? Ni las escalas, ni el título, ni las expectativas. Solo yo. Ella se acercó más. Te amo.
No sé cuándo ocurrió. Tal vez cuando me sacaste de aquellas ruinas. Tal vez cuando te quedaste dormido revisando mis signos vitales. Quizás la primera vez que discutiste conmigo y no te retractaste. Pero lo hago y quiero estar contigo para siempre. Jake sintió que algo se abría en su pecho. Todos los sentimientos que había estado reprimiendo fluyeron al mismo tiempo. Iba a irme porque pensé que merecías algo mejor. Alguien de tu mundo, alguien que encaje. No pensé que un mecánico humano tuviera derecho a enamorarse de alguien como tú. Y aún así lo hice de todos modos, completa y estúpidamente, perdidamente enamorado de la mandona dama dragón que me secuestró de una pelea en un bar. Él se rió, abrumado. No quiero comprar otro barco. No quiero una vida diferente. Quiero esto contigo. Trabajando juntos, explorando juntos, discutiendo juntos sobre los procedimientos de documentación adecuados. La risa de Sara era cálida y alegre. El sonido llenaba la sala de máquinas como música. Entonces quédate, Jake Miller. Vuela conmigo siempre. Él extendió la mano y encontró su rostro. Sus escamas eran cálidas y suaves bajo sus dedos. Para siempre. Eso es mucho tiempo para Draken. Para siempre es solo el comienzo. Entonces supongo que será mejor empezar. Entonces ella lo besó y fue todo. Fuego y calor y volver a casa, a un lugar que nunca supo que estaba buscando. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo como idiotas. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo trabajo? Jake preguntó. Estás asumiendo que todavía tienes un puesto a bordo de mi barco. Bueno, alguien tiene que mantener este regulador de fusión en funcionamiento, y soy el único que sabe cómo hacerlo. Humano insufrible. Eres un humano insufrible. Sí. Asicha asintió suavemente. Mío. La garra de Ember partió de Cronos 3 días después con 2 pilotos en busca de nuevos horizontes juntos. La galaxia era vasta y peligrosa y llena de maravillas, pero los humanos siempre habían sobresalido en lo imposible, especialmente cuando se trataba del amor. Y Jake Miller, ex mecánico borracho, acababa de demostrarlo una vez más. Las estrellas se extendían frente a ellos, infinitas y brillantes, y volaban hacia ellas juntos, para siempre.